Buenas noches a todos. Hoy nos encontramos para hablar sobre la reforma tributaria de la Ley 6380/19, que trata de los cambios de las nuevas reglamentaciones de los diferentes impuestos que tenemos en Paraguay. La reforma tributaria es un proyecto nacional, tiene un enfoque simplemente tributario. Es un proyecto nacional que tiene como objeto regular la economía de nuestro país y está ya vigente actualmente. No solo tiene enfoque tributario, sino que tiene un enfoque de regular la economía a nivel nacional y quedar también adecuada a las nuevas reglamentaciones a nivel internacional. Vemos la trilogía de lo que es la nueva reforma tributaria. Encontramos a la OCDE, que es la organización que se encarga de controlar a nivel internacional, luego la CEP, la CEPRELAC. Esta es la trilogía. ¿Para qué se juntan estas tres organizaciones? Para que puedan tener un registro y fiscalización de sociedades, con el objetivo de no más acciones al portador, libros de accionistas beneficiarios finales para saber, comunicación de transferencias de acciones. Entonces, existe un control cruzado entre la OCDE, la SED y la CEPRELAC para que puedan analizar todos los movimientos que se realizan. ¿Para qué se hace? La CEPRELAC, por ejemplo, se encarga del lavado de dinero, terrorismo y otras cosas más, del blanqueo comercial directo o indirecto, que sería el lavado de dinero. Entonces, actualmente está muy fuerte la CEPRELAC para que pueda controlar eso, y realizan control cruzado conjuntamente con la SED, que se encarga de las personas físicas, de la distribución de utilidades, de la justificación e incremento patrimonial que pueda tener las personas físicas y también las empresas, tanto nacionales e internacionales. Entonces, con el control cruzado, que es lo que hace el CEPRELAC, verifica si efectivamente tiene ese ingreso o no, o esos movimientos. Estos son los fundamentos de la reforma tributaria. Encontramos la transparencia societaria, individualización del beneficiario final, con la ley 4100/10, en el cual se aprueba el memorándum del entendimiento entre el gobierno de los estados, Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de dinero. Existen muchas actividades para realizar lavado de dinero, entonces es por eso que veíamos en la presentación anterior el control cruzado de la SED con la CEPRELAD, con los otros organismos también. En la ley 5895/17 menciona que Paraguay se convierte en miembro número 52 del Centro de Desarrollo de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es la OCDE. Entonces se juntan. Luego, sin reglamentaciones, surge en el 2018 las modificaciones del Código Civil, que está relacionado con las sociedades anónimas, también las reglamentaciones de la Abogacía del Tesoro, que surgen modificaciones en julio del 2018. Luego, en octubre del 2019, encontramos las modificaciones del artículo 3 y cuarto de la Ley 5895/17 y por la Ley 6399/19, ¿verdad? Finalmente, en diciembre, entre octubre y diciembre del 2019, la Ley 6399/19, que trata sobre el vencimiento del plazo para iniciar los trámites ante el Abogacía del Tesoro, las modificaciones de estatutos sociales y también por decisión del directorio. Entonces, estas son algunas de las transparencias societarias. Individualización del beneficiario final. Finalmente, el objetivo es que reciba beneficio las personas físicas o que utilizan
o los beneficiarios finales. El centro de la reforma, la persona física como beneficiario final. La persona física es el objetivo que sea beneficiado. Ese es un ejemplo de Aguas Paraguay S.A., por ejemplo. Patricio Pérez sería un beneficiario 1, Gerardo Gómez beneficiario 2. Aguas Américas va a beneficiar a varias personas, persona 3, 4, 5, 6, pero finalmente es que las personas físicas sean el beneficiario final, investigar a cada persona jurídica accionista hasta llegar a la persona física, quien debe ser o es el beneficiario final, ya sea por su porcentaje de participación o por el control efectivo que ejerce sobre las sociedades u otros criterios que se tienen en cuenta. Encontramos la incorporación de Paraguay en el Centro de Desarrollo OCDE en febrero del año 2017. A Paraguay se le incluye en esta organización que opera a nivel internacional y que está compuesto por varios estados. Lo que se controla en el mundo y en Paraguay desde la incorporación al OCDE o al Centro de Desarrollo en febrero de 2017, digo bien, las incorporaciones a las buenas prácticas internacionales en base a las recomendaciones recibidas. Es por eso que Paraguay también se adapta con la nueva reforma tributaria para adaptarse a las nuevas exigencias internacionales, también para ser partes de la OCDE, por ejemplo. Las organizaciones para la cooperación y el desarrollo económico es un organismo de cooperación internacional, les decía, que está compuesto por 38 estados. ¿Y cuál es el objetivo de esta organización? Es coordinar políticas económicas y sociales. Entonces Paraguay está incluido y es por eso que también nuestro país trata de adaptarse con las nuevas reglamentaciones de la reforma de nuestro país. Nuevo escenario de la aplicación impositiva en Paraguay a partir del 2020. Sabemos que ha surgido grandes cambios con la nueva reforma. Convenio de doble imposición entre Uruguay, Qatar, Chile, Argentina, entre otros, que encontramos la promoción y protección recíproca de inversiones, convenios de asistencia entre administraciones tributarias, que sería entre la Constitución Nacional, tratados internacionales, nueva ley tributaria, las reglamentaciones a nivel país que tenemos y las otras disposiciones. Entonces, existen convenios. También encontramos intercambios de información entre administraciones tributarias consolidadas con organismos del Estado, sectores públicos y privados también. ¿Para qué esto? De la parafiscalidad nacional a la parafiscalidad internacional. Para que nuestro país, les decía, se pueda también adaptar a las nuevas exigencias internacionales. Problemas de parafiscalidad internacional y deficiencias del sistema tributario paraguayo. Sabemos que existen todavía muchas deficiencias en el sistema tributario de nuestro país, pero estamos tratando de adaptarnos con la nueva reforma, adaptarnos a las nuevas exigencias. Tenemos alto porcentaje de evasión fiscal, a pesar de tener baja tasa. Tenemos evasión fiscal en porcentaje alto, la elusión fiscal también, que son las trampas o mecanismos que permiten no pagar impuestos o pagarlo menos, como por ejemplo tenemos varios ejemplos diarios que las grandes empresas o organizaciones que operan a nivel país buscan facturas inclusive que no existen para que puedan evadir o eludir el impuesto o la parafiscalidad, la deslocalización de las empresas, ciberempresas y personas físicas que no tienen establecimiento permanente en ningún lugar, que se mudan de un lugar a otro. Entonces, el objetivo siempre es evadir impuestos. Manipulación de los precios de transferencias entre empresas vinculadas, que serían los grupos empresariales que realizan operaciones para pagar menos impuestos siempre. Las erogaciones con las bases imponibles, la triangulación sociedades en paraísos fiscales, uso de empresas que
no están operando sin actividades, crean empresas para que puedan utilizar facturas. La doble imposición internacional, gran problema para atraer inversiones extranjeros, que tenemos problema de doble imposición, que pagan en el país de origen y pagan otra vez en nuestro país, pero se está modificando, se está reglamentando para que se pueda reducir o eliminar la doble imposición, que nosotros ya habíamos hablado en clases anteriores también, la doble imposición internacional, luego la transparencia fiscal internacional. Para todo eso se está adaptando nuestro país. La economía globalizada y digital permite, por ejemplo, trabajar, que exista relaciones con diferentes países, intercambios de información y cooperación entre administraciones tributarias, donde la unificación del sistema para reportes de operaciones de personas físicas y empresas tiene una conexión a nivel mundial. Los fundamentos también de la reforma tributaria presentado por la SEP del sistema de nuestro país, que es IVA, IVA simple, el IRE, el IRP, el IDU, el IRN y el ISC, ¿verdad? Que en el IVA encontramos la justicia y equidad tributaria. No aumento de los impuestos indirectos, IVA, pero sabemos que ahora está muy complicado porque los que son contribuyentes de IVA deben demostrar que sus facturas o sus gastos están relacionados directamente con las actividades realizadas. También el simple y resimple, apoyar a las personas físicas de ingresos medios, que serían las pymes y las MIPYMES también. El IRE, que el objetivo es nivelar la cancha para todos, que se redujo o se convirtió en IRE, lo que era IRAGRO e IRASIS, la misma tasa y el mismo tratamiento tiene en la actualidad. Es demasiado importante que manejemos los fundamentos de la nueva reforma tributaria. Encontramos, por ejemplo, el IRP, percibir el IRP de acuerdo a nuestra capacidad contributiva, las rentas de prestaciones de servicios personales con deducibilidad razonable de gastos e inversiones, tasas impositivas del 8, 9 y 10%, dependiendo del rango no incidido, que es de 80 millones actualmente del impuesto a la renta personal. Luego las rentas y ganancias de capital, que encontramos los inmuebles en forma directa, sin embargo, incidido tasa única, que es de las rentas del 8% nada más, entonces es muy importante. Analizando así rápidamente, actualmente es más conveniente que seas contribuyente del IRP que ser contribuyente del IVA, porque el IRP, la mayor parte de los gastos son deducibles. Entonces, algunas ventajas otra vez que genera ser contribuyente de este impuesto. Luego encontramos el IDU, que indica dividendos y utilidades acreditados, ya sean reales y presuntos. Luego, el impuesto a la renta de los no residentes, recaudar impuesto de no residente de la economía digital de fuente paraguaya. Luego, el impuesto selectivo al consumo, que es de mantener sin incrementos relevantes la tasa aplicable al consumo de bebidas alcohólicas, tanto cigarrillos y sustancias nocivas para la salud, ¿verdad? La trilogía y control de cumplimiento de normas laborales, de aportes y congruencias de estados financieros. Encontramos otra vez la trilogía entre la CEPRELAT, la Abogacía del Tesoro y el Ministerio de Hacienda con la Subsecretaría de Estado y Tributación. Mucho más que una reforma tributaria con la nueva ley, sino que controles cruzados y sanciones conjuntas. Impuestos fiscales internos, seguridad social, delito de evasión de impuestos y por no ingresar los aportes a las cargas de seguridad social, y respecto a las normas del Código del Trabajo, al no cumplir, al no pagar salario mínimo. Pero existen todavía muchas injusticias, es una opinión personal, porque normalmente los trabajadores nada más son los que se controla, y los trabajadores informales, por decir, que realizan actividades indebidas, acumulan
ganancias, acumulan utilidades, pero no son controlados porque no están, no tienen una economía legal, por decir. Pero es muy importante que los trabajadores o los comerciantes paguen seguro de sus trabajadores, que demuestren en, en sus estados bancarios que sí, efectivamente, de sus ingresos del trabajo tienen esa utilidad o esa cantidad de dinero que mueven en el banco, que aparte de eso está controlado por la SEP también, si es que paga sus impuestos de acuerdo a las facturaciones que realiza, todo eso. Es muy importante. Estamos cambiando, estamos mejorando, pero nosotros también debemos ponernos de nuestra parte legalizando nuestra economía. La ley 6380/19 es la ley de la reforma tributaria. En el artículo 131 menciona los efectos de la presente ley. Se considerará servicio personal desarrollado en relación de dependencia aquel en que el contratante tiene la obligación legal de aportar a un régimen de jubilaciones y pensiones y al sistema de seguridad social creado o admitido por ley o decreto. Si dentro de un proceso de control la Administración Tributaria detectare el incumplimiento de esa obligación legal por parte del contratante, impugnará el egreso declarado por el contribuyente. Es por eso del control cruzado de la presentación anterior de pensiones y jubilaciones, si efectivamente aporta al seguro social, y si eso se descubre que no se cumple, entonces el contratante será impugnado. Elementos de subordinación de acuerdo con el Código del Trabajo. Seguimos todavía con la trilogía del Código del Trabajo, con la SED y con la CEPRELAC. Encontramos dentro de estos los elementos como técnicas, jurídicas, económicas, jerárquica y social. En la técnica refiere en el cumplimiento de orden del empleador, en jurídica, poder de dirección, economía, dependencia del sueldo o salario que le debe pagar a su funcionario. Debe contar con un organigrama que indique la jerarquización social, protección especial. El Código Laboral no se rige para el personal superior en el artículo 23. No puede ser trabajador dependiente e independiente con el mismo empleador. Entonces, el dueño tiene que tener un funcionario, ese funcionario tiene que tener seguro social, debe ganar salario mínimo, todo eso. Los estados financieros presentados ante la SEP y su cotejo con las presentadas en las instituciones bancarias y similares. ¿Cuál es el objetivo de la trilogía? Tener un control cruzado. Los estados financieros que se presentan ante la Secretaría de Estado y Tributación es comparado con los que se presentan en las instituciones bancarias o similares. Clave para cruzar información y cotejar datos presentados en carácter de declaración jurada ante los bancos. Se cruzan los estados financieros de los contribuyentes con los presentados en las entidades bancarias, cooperativas u otras instituciones públicas. ¿Para qué eso? Para que se pueda ver la veracidad de las informaciones. Para pagar impuestos se disminuye la disponibilidad y el patrimonio, pero para solicitar préstamo normalmente se aumenta. Famosos, los contribuyentes le solicitan al contador que le prepare un estado financiero impecable, con impresionantes restos, por decir así, positivos, pero demuestra en otro lado, en la SED, por ejemplo, otras informaciones, y eso es lo que se trata de evitar. La ley 6380/19 en el artículo 23 menciona sobre la liquidación, declaración jurada y pago. El impuesto se liquidará por declaración jurada en la forma y condición que establezca la Administración Tributaria, en la que queda facultada para establecer las oportunidades. Asimismo, también podrá exigir la presentación de los estados financieros conforme a los requisitos y condiciones establecidas en la reglamentación. Y deberán coincidir con los presentados ante otras instituciones públicas y entidades bancarias, financieras y cooperativas. Nuevo esquema impositivo 2020. Impuestos fiscales internos.
En el libro 1 de impuesto a las rentas encontramos impuesto a la renta empresarial IRE, en el título 2 el impuesto a los dividendos y a utilidades IDU, luego impuesto a la renta personal IRP y impuesto a la renta de los no residentes del INR. Ese es en el libro 1 sobre a las rentas. Luego en el libro 2 encontramos impuesto al consumo, que sería el impuesto al valor agregado IVA. También el impuesto selectivo al consumo, el ISC. Luego en el libro 3 las disposiciones generales, la ley 125/91, el texto actualizado en el libro 5. Luego encontramos también delito de evasión de impuestos y de no aporte a los sistemas de seguridad social, la ley número 1160/97 y también la ley número 5665. Este es el nuevo esquema impositivo 2020. Es demasiado importante, queridos estudiantes, que miren el material, que analicen. Está súper reducido, está súper esquematizado para que podamos entender bien. Cambios en la estructura de los impuestos a las ganancias. Encontramos entre los impuestos a las ganancias el IRE, el IDU, el INR y el IRP. El IRE es el impuesto a la renta empresarial, que tiene una tasa nominal del 10%, que anteriormente era IRASIS e IRAGRO, entonces se redujo a lo que es IRE. Es una renta mundial más hechos generadores amplios. El IDU, impuesto a los dividendos y utilidades, tiene una tasa directa del 8% para los que son residentes en nuestro país, y para los que viven en otros países, que serían los no residentes, el 15%. Nueva categoría, y no pagan impuesto a la renta personal. El impuesto a la renta de los no residentes, el que sería el INR, tiene una tasa del 15%. Porcentajes presuntos de fuente paraguaya, incorporado anteriormente en la parte de rentas internacionales. Luego el IRP, impuesto a la renta personal, cambio total en su estructura, rentas del trabajo personal y rentas de ganancia de capital. Tiene una tasa progresiva del 8, 9, 10% y una tasa nominal del 8%, con tasas efectivas entre el 2,4, el 4 y el 8%. Súper resumido para que podamos tener un análisis completo en la estructura de los impuestos a las ganancias. Las presentaciones esquemáticas de los impuestos en el 2020, seguimos entonces en el libro 1 del impuesto a las rentas que acabamos de ver. En el título 1 encontramos impuesto a la renta empresarial IRE, que se divide otra vez en dos, régimen general y régimen simplificado, que a su vez en el capítulo 3 menciona sobre las normas especiales de valoración y operaciones. El régimen general de liquidación contable más ajustado, compensaciones y pérdidas fiscales, también las sociedades o personas jurídicas en general, unipersonal con una superación o una facturación anual superior a 2.000 millones. Son contribuyentes del IDU y del IVA también. Tiene una tasa general del 10%. Luego el régimen simplificado, que serían las medianas empresas, unipersonales y asimilables con facturación anual de 80 millones hasta 2.000 millones. Liquidación por renta real o presunta con un máximo del 3%. Y no pagan IDU. Son contribuyentes también del IVA. Régimen simplificado RESimple, unipersonales y similares con facturación hasta 80 millones anuales, no pagan IVA y son exonerados del IVA. Esa es una presentación esquemática súper reducida de lo que es el impuesto a la renta empresarial IRE. Seguimos con las presentaciones esquemáticas del impuesto en el 2020. En el título 2 encontramos al IDU, que es el impuesto a los dividendos y a las utilidades. Este impuesto pagan los residentes y no residentes en nuestro país. Los que viven
dentro del país y fuera también, y al distribuirse dividendos y utilidades de sociedades o al presumirse su distribución. Supongamos que sos socio de una SA o una SRL y te van a dar tu parte de la ganancia, entonces en ese caso ya sos contribuyente. La tasa de este impuesto es del 8% para los residentes, sustituye a la tasa anterior que era 5% al impuesto a la renta personal. Antes el 5% era el IRASIS y se redujo al 10% y al 8% actualmente del valor anterior referencial que era el 10%. La tasa del 15% es para accionistas no residentes que no viven en nuestro país en caso de remesas, dividendos y utilidades. Continuamos con la presentación esquemática esta vez del impuesto a la renta personal. Se divide en 3 capítulos también en disposiciones legales. En el capítulo 1, en el capítulo 2 habla sobre las rentas de ganancias y del capital, y en el capítulo 2 en la subdivisión en las rentas derivadas de prestación de servicios personales. En el capítulo 1 referente a todas las disposiciones generales, en el capítulo 2 el IRP es aplicable a las ganancias que son directas o indirectamente del patrimonio, ya sean de bienes o servicios. También su liquidación por doble método, que sería el régimen presunto o real, y el que fuera menor sería la tasa del 8%. El ejemplo, por ejemplo, sobre alquileres, inmuebles, ganancias de juegos y regalías, es del 8% directo. Supongamos que te ganas bingo por 100 millones de guaraní, automáticamente sos contribuyente del IRP y el porcentaje es del 8% directamente sobre el monto. Las rentas percibidas por servicios personales que superen los 80 millones, que es el monto, la tasa es del 8, 9 y 10%. Único tipo de ingreso que permite deducir gastos e inversiones personales y familiares. Por eso decía que en una opinión personal actualmente es más conveniente ser contribuyente del IRP que otros impuestos, ya que este es uno de los impuestos que permite deducir gastos personales, inclusive familiares dependientes. Encontramos al impuesto a la renta de no residentes. Este grava las rentas, ganancias o beneficios que se obtienen o que obtienen las personas físicas, jurídicas y otras entidades que no residen en nuestro país. Y la tasa de este es del 15% sobre la base imponible presunta. Estas son algunas de las nuevas codificaciones de la obligación tributaria en la Resolución General 2919. Es muy importante que ustedes vayan leyendo para que puedan conocer cuáles fueron las bajas que tuvo y las altas nuevas de esta nueva resolución. Esta también es la continuación de la resolución de las altas y bajas en caso habla de las presentaciones de declaraciones juradas anteriores que eran IRASI y IRAGRO, que fueron dados de baja para dar lugar a lo que es el IRE, el IDU y otros impuestos nuevos. Es muy importante que ustedes compartan esta información referente a la nueva reforma sobre esta nueva reglamentación. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.